Muy buenos días, queridos míos. Les hablo desde Guadalajara, Jalisco, México, su amiga y escritora Goretti Espinosa, una vez más con un tema de interés en estos tiempos de tribulación para nuestra iglesia, para las personas que estamos cerca de Jesús, las personas que hemos enderezado el camino, las personas que hemos creído en el Señor. Pues vamos a proteger como cada día nuestros audios, como cada día nuestros videos para que lleguen a muchísimas personas y lo vamos a proteger con el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María Santísima, Jesús sacramentado, nos unimos a ustedes, nos consagramos a su sagrado corazón y entregamos toda nuestra confianza en el amor de Jesucristo. Que así sea, pues. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con un tema para las personas que desean una conversión. Quiero platicar con ustedes de una manera sencilla, con un lenguaje lo más llano, lo más claro posible, para que ustedes entiendan lo sencillo que uno se puede acercar al Señor si verdaderamente tiene la voluntad, ¿sí? Entonces, yo les platicaba en el programa anterior que cuando yo tuve algunas tribulaciones, escribí el libro de la flor del manzano. Lo recuerdan que ya se los había platicado, el libro de la flor del manzano. En ese libro yo explico las bajas espirituales. Yo les llamaba en aquel tiempo, fue en el 2015 cuando escribí ese libro, yo les llamaba bajas espirituales, pero en realidad eran caídas. Era cuando yo tropezaba en la misma piedra y cuando estaba todavía un poco incrédula, aunque mi fe era muy firme, todavía algo en mí estaba incrédulo. Entonces, eso me llevaba a ciertas caídas y a estar tropezando con la misma piedra en el mismo pecado. Entonces, ¿qué sucede para las personas que se quieren acercar a Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué les va a pasar? ¿Con qué se van a topar en el camino mientras encuentran esa paz interior, mientras encuentran quietud en el Señor? Van a pasar por mucho, pero no deben de sentir temor, no deben de sentir miedo. El Señor se encarga de poner los medios para que tú te vayas enterando de lo que es bueno para ti en cada momento. Y es algo como mágico, pero es verdad. Mucha gente incrédula o que verdaderamente nunca se han acercado a Dios y que no pueden entender una vida cerca de Dios, pues para ellos es un tema X, es algo sin chiste, es algo incluso aburrido, es algo que les molesta, incluso les llega a molestar. Pero realmente yo sé que con estos programas que estamos haciendo, todas las personas que estamos subiendo este tipo de programas, va a haber mucha conversión. Yo tengo esa corazonada de que va a haber mucha conversión y es importante enterarles de lo que va a suceder en esta conversión. Van a sentir cuando empiezan a orar esa flojera, ese desánimo, esa asidia. La voy a desglosar un poco. La asidia es el estado de ánimo donde definitivamente te encuentras derrotado, caído, que no tienes absolutamente ganas de luchar, que te rendiste ante ti, ante tus propios defectos, ante tus propios pecados, pero a la vez no tienes ganas de luchar, a la vez no crees lo suficiente y ese desánimo, pues es el demonio el que te lo está poniendo, obviamente es el mal, el maligno. Decía San Martín,
mi propia alma se me caía encima. No puedo ni con mi alma. Cuando tú te sientes de esa manera, ese desánimo, esas ganas infinitas de no existir, que no sabes qué es lo que estás haciendo en este mundo, esa soledad interminable, esa falta de paz, esa falta de bondad hacia los demás, esa aspereza que lo único que quieres es apartarte. Para que todo esto se contrarreste, tienes que empezar a orar definitivamente. Lo que les recomendé en el programa pasado, de que yo les hablaba de las caídas espirituales también, yo les decía que tienen que iniciar forzosamente con una confesión. Después de ahí, empezar a comulgar y empezar a enderezar los caminos poco a poco, sin apresurarlos. No hay con que ya me confesé, comulgué y digo, ay, ya estoy, pero perfectamente bien y voy para adelante. Vas a tener muchas caídas. ¿Por qué? Porque eres un alma que apenas inicia dentro de lo espiritual. Entonces tienes que ir con mucha cautela, tranquilito, sin apresurar los pasos, sin andar pregonando tu espiritualidad o que eres una persona que te has convertido. Cuando estés verdaderamente seguro de que eres una persona que puedes predicar con el ejemplo, ábrete y empieza a dar todo de ti y empieza a hacerlo, pero solamente cuando puedas predicar con el ejemplo. Mientras tanto, yo te recomiendo que te abstengas, porque después te sientes súper avergonzado si tropiezas en la misma piedra, ¿sí? Entonces tienes que pedirle a Dios la alegría, ¿sí? Tienes que estar seguro de que esa conversión te trajo a ti alegría y que fue un paso certero y seguro para ti mismo, ¿sí? Pero todo eso tienes que estarle pidiendo tú al Señor. Absolutamente todo eso le tienes que estar diciendo, dame la voluntad, Señor, yo solo no puedo, tú eres la persona, eres el ser que verdaderamente tiene el poder, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con una persona que empieza a convertirse? Huye, empieza a huir. Si está dentro del matrimonio, empieza a huir, no encuentra lugar. La otra persona no se empieza a acoplar, no se acoplan uno al otro. Uno está en el bien, el otro está en el mal, ¿sí? Entonces las personas huyen, empiezan a huir, se empiezan a esconder. Eso no tiene que pasar, es el error más grande que pueda suceder. Del matrimonio tienes que salir únicamente si sientes algún peligro físico, algún peligro, sí, emocional. No, tienes que prepararte para que los problemas no lastimen emocionalmente tu persona. Pero si tú sientes que hay un peligro físico, entonces sí, corre, pero no pares, nunca más, no pares. O sea, no te quedes donde sientes que algo va a lastimar tu integridad física, ¿sí? Pero no huyas de un matrimonio solamente porque estás reconciliándote con Dios y porque estás en un desánimo impresionante. Y las personas suelen hacerlo muchísimo. Yo lo encuentro dentro de la terapia muchísimo, que ni siquiera hay errores tan graves que hayan cometido como pareja, pero están encontrando a Dios de una manera impresionante, pero salen huyendo. Y pasa mucho en el sacerdocio, pasa mucho en los que consagran su vida a la soltería. Hay muchas personas que consagran su vida a la soltería y también se esconden, huyen de ese propósito que hicieron en un momento y se sienten perdidos y solamente es una baja espiritual. Quiero que lo reconozcan, quiero que se den cuenta lo que les están pasando y lo que les puede llegar a pasar. Cambiar de lugar es siempre lo que piensas que te va a traer paz, pero es incorrecto, lo repito. Cambiar de lugar en una caída espiritual no es lo correcto. Tienes que quedarte en tu lugar porque Dios te ha dado ministerios
y tienes que saber, si tu ministerio es matrimonial, cúmplelo, si tu ministerio es sacerdotal, cúmplelo, ¿sí? En soltería o si son votos de monjitas o igual, no huyan en esa caída espiritual. Dios existe y actúa, pero tú tienes que dejar que Dios actúe en ti. No ser voluntarioso es dejar actuar a Dios en tu ser. Entonces, ¿qué sucede cuando tú dejas actuar a Dios en tu ser? Empiezas a adquirir calma, empiezas a quietarte, empiezas a aprender que una persona que tiene paciencia es una persona que gana ciertas gracias con Dios. Y tú las empiezas a sentir, las empiezas a palmar y las empiezas a ver. En el libro de la flor del manzano, ese libro yo lo escribí en una temporada de Cuaresma. Todo el tiempo de Cuaresma estuve escribiendo ese libro en un ayuno constante, bajo oración. Fue una entrega preciosa, fue una entrega que yo puedo describirla como muy cercana a la perfección de Dios. Fue algo, una unión entre el Señor y yo, donde me entregó todo de Él y donde yo entregué todo de mí. Ese libro está muy completo en cuanto a guía espiritual. Entonces, lo acertado cuando te acercas a Dios es una conversión, y lo que verdaderamente te lleva a que esa conversión sea próspera, que no estés caída tras caída, tienes que aquietarte, tienes que guardar esa calma ante Dios, tienes que decirle al Señor, ok, me está pasando esto y esto y esto, actúa, porque cuando tú te aquietas ante Dios, el bullicio de la sociedad, el bullicio de la gente, el bullicio de la familia lastima, hiere, duele. Ver el pecado en tu pareja, ver el pecado en tus hijos, ver el pecado en los vecinos a tu alrededor, te es grotesco, te es algo que te lastima interiormente porque aprecias a aquellas personas. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y ser muy paciente y coherente. Dejar que las personas vayan enderezando su vida al tiempo de Dios y no al tuyo. Tú haz tu labor, invita. Si es tu pareja, invítalo a orar, invítalo a la conversión, invítalo a la confesión, pero deja que el Señor actúe en su momento. No seas persistente ni estés como machete queriendo ser voluntarioso y que sea en tu momento. Eso no va a suceder. Lo único que lograría suceder serían pleitos interminables, que el demonio gane la batalla en ustedes y que terminen totalmente destruidos. Entonces, a veces parece estar destruido aquello y en realidad no. En realidad el Señor está obrando para moldear a los dos. Cuando es pareja o cuando eres soltero, cuando eres en el sacerdocio, según a veces dices, mi vida se está acabando, estoy en una caída espiritual, y no es así. El Señor permite que te esté pasando aquello porque te está moldeando. Entonces, ir a misa, oraciones, respetar los sacramentos, son cosas verdaderamente importantes en tu camino espiritual. El desánimo espiritual en exceso destruye el alma, la opaca, la hace lejos de la alegría, la aparta de la alegría, la separa literalmente, la asedia, que le llaman, pues, ¿sí? La alegría es la presencia de Dios en el ser.
¿sí? El hombre poseído por la sedia está paralizado ante las cosas de Dios. El hombre que está tocado con esa maldad por el demonio, yo me lo imagino así, como paralizado, como con una venda en sus ojos, como realmente que no sabe ni siquiera a dónde ir. Toda su vida es como monótona, sigue el reloj y hace exactamente lo que tiene que hacer, pero con un orden como monótono, como grisáceo, como falto de esperanza, falto de luz, falto de alegría. Eso es en la persona que el demonio ya tocó con esta maldad de la sedia. No muestra ningún interés, elige todo lo fácil. El corazón de la pereza espiritual es muy reconocido. No hacen nada que sea para agradar a Dios. Hacen todo lo fácil. Que vamos a misa, sí, van a misa por compromiso con el cónyuge, por compromiso con los hijos, por ese miedo a dar un mal ejemplo, pero no porque verdaderamente en ellos exista una conversión. Ese es el comportamiento de la persona que está tocada con este mal de la sedia. Lo recomendado es mantener la paz, hacer buenas obras, alimentar el espíritu, encontrar el arte de la oración. Cuando tú encuentras ese sentido perfecto en la oración, te das cuenta que es un verdadero arte. ¿Por qué? Porque actúa en tu vida de manera inimaginable, ¿sí? Tienes que dominar la paciencia, es de lo que te hablaba anteriormente, tienes que dominar la paciencia, encontrar la humildad en el silencio. Fíjense qué importante, encontrar la humildad en el silencio. Cuando escribí La Flor del Manzano, se los voy a repetir, estuve en ayuno interminente, los 40 días fueron ayuno, oración, bajo oración y no paré de escribir ese libro. Fue un desierto, un aislamiento total, encerrada en una habitación porque no tenía personas que estuvieran cerca de mí, entonces lo pude hacer literalmente. Fue un desierto literal. Estaba en una soledad perfecta para llevar a cabo aquel paso que el Señor me estaba invitando a dar. Entonces, yo los invito a que busquen momentos de soledad y que encuentren la humildad en el silencio. Callar lo suficiente hasta encontrar paz, o sea, el abandono de sí mismo. Tienes que abandonarte, así como me abandoné yo esos 40 días, tienes que abandonarte sin reservas, saber que estarás en perfecta oración y que estarás en renovación de tu alma y de tu ser, nutriendo tu espíritu y sabiendo que es para trascender, ¿sí? Ya cuando has logrado ese paso, empiezas a vigilar la conciencia constantemente. Ese es uno de los puntos que te dicen estás avanzando. Empiezas a vigilar tu conciencia. ¿Qué hice bien este día? Empiezas a reflexionar en el amor de Dios, a reflexionar y analizarte personalmente y dejas de analizar a tu cónyuge, a tu vecino, a tu hermano, a tu hijo, a tu tío, a tu padre. Dejas de analizar a los demás. Los propios pecados de los demás te angustian. ¿En qué sentido? En que ves el peligro espiritual de aquella persona. Cuando eres pareja, como en mi caso, que yo veía de repente algún adulterio o veía una falta de respeto en cuanto a por lujuria o ese tipo de cosas, yo me sentía triste, no me sentía como
engañada o como traicionada, que era lo que normalmente un ser humano llega a sentir cuando eso sucede. Yo no, yo sentía el peligro de mi pareja, que cómo estaba en ese peligro total, que su alma se estaba perdiendo y que se estaba convirtiendo en una persona frívola, sin sentimientos. Esa era mi angustia, mas no lo carnal, lo del mundo, pues, ¿sí? Y eso es lo que a ti te habla de ti mismo y te dice, estás avanzando en espiritualidad, ¿sí? Es importante, repito, mantener la quietud ante Dios, cuidar los pensamientos del desánimo, nunca perder la paz. El amor de Dios es más fuerte que tus debilidades. Tienes que estar consciente que el amor de Dios es mucho más fuerte que tus debilidades y que todo lo vas a lograr vencer con el amor de Dios. Para que florezca tu esfuerzo, se tiene uno que confrontar largamente con las mismas dificultades. Mira, muchas veces en los matrimonios, voy a hablar mucho de los matrimonios porque es el gran peligro que yo veo en las familias, la destrucción de las familias, y es lo que más se está dando en estos tiempos. Para que florezca tu esfuerzo, se tiene que confrontar largamente con las mismas dificultades. Muchas veces la mujer o el varón no perdonan ni a su esposo ni a su esposa que han fallado por miedo al que dirán, por miedo a que hablen mal de mí, por miedo a que suceda lo mismo. Déjame decirte que Dios permite que pasen muchas veces las cosas. ¿Para qué? Para moldear a las personas. Cuando dos almas son del Señor, el Señor las moldea. Pero el Señor también, dentro de su misericordia, te enseña de repente con dolor, ¿sí? Entonces, ahí es donde tú tienes que saber elegir y empezar a comportarte, empezar a evitar que aquello suceda. ¿Por qué? Porque te empiezas a entregar a tu pareja de una manera tan sencilla, tan normal, tan genuina, que lo único que quieres para aquella persona es todo el bien, es ver a aquella persona feliz. Incluso cuando lo ves en pecado, lo único que quieres es que aquella persona sea feliz, que viva, que disfrute, que haga lo que tenga que hacer y que el Señor obre en su momento cuando tenga que obrar, ¿sí? Permanecer en la fe. Eso es muy importante. Tienes que permanecer en la fe, dominar tus propias tentaciones, afrontar con valentía la tribulación. Los malos pensamientos te apartan del camino de la santidad. Tienes que dominar lo que entra a tu mente. El demonio es el gran manipulador y está ahí tocando tu mente y manipulando siempre lo que piensas. Mucho cuidado con eso. El demonio no puede estar manipulando tu mente porque eres dueño y señor de esto que el Señor te dio, que es tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu ser. Entonces, tú tienes el dominio para decir, no voy a seguir pensando esto que únicamente me está dañando, deséchalo, ocúpalo con una oración, con una canción, con una alabanza, con algo positivo para ti, pero aléjalo. Tienes que buscar el camino de la santidad, aunque lo veas ilógico. La persona que no se acerca a la santidad, estás muy lejos de Dios. Tienes que buscar ese camino a la santidad. Santa Teresa decía que los malos pensamientos era la loca de la casa. Eviten los malos pensamientos y mejor busquen el camino de la santidad, ¿sí? Mantenerse en el matrimonio, en el sacerdocio o en cualquier voto, soltería o ministerios,
es lo más prudente y lo más coherente dentro de tu transformación o de tu conversión. No huyas, lo vas a sentir que lo único que quieres es salir de ahí. Eso te lo está poniendo el demonio y es una posesión de esto que yo les decía. Entonces, no permitan que la asidia esté interfiriendo en esa pereza espiritual. Perseverar y permanecer fieles a Dios es de los principales logros que vas a empezar a sentir, a disfrutar y a plasmar dentro de tu propio camino. Busca la soledad y que tu única compañía sea Dios. Busca la soledad y que tu propia compañía sea Dios cuando tengas esos momentos de tribulación. Vive únicamente el momento presente. No pienses en el pasado, no pienses en el futuro, porque verdaderamente lo único que va a suceder es que vas a terminar con ansiedad, vas a terminar lastimando a los que están a tu alrededor, porque empiezas a sentir una cierta frustración de que el pasado te empieza a hacer carga, o quieres un futuro perfecto porque empiezas a modificar cosas y te empiezas a imaginar que tú puedes un mundo más perfecto. Pero no, eso es error. Tienes que vivir únicamente el momento que estás viviendo, el momento presente, ¿sí? Dios se encarga de moldear la vida de cada persona a su manera. Él permite lo adverso y permite lo próspero. Permítele al Señor actuar en ti cada día y permítete una verdadera conversión. No olviden la comunión, no olviden la confesión, no olviden el rezo del Santo Rosario y mucho menos consagrarse y consagrar a sus familias al Sagrado Corazón de Jesús y de María Santísima, ¿sí? Vienen momentos de tribulación muy fuertes, se está hablando de una caída económica impresionante, se está hablando de... Ustedes mismos vean noticieros y vean todo lo que está pasando en el mundo. La madre naturaleza nos está dando, pero durísimo, ¿sí? Es tiempo de una purificación. Eso es real. Es tiempo de una purificación y el Señor lo está permitiendo. Entonces, tú decide para qué lado te quieres hacer, para el lado de Dios o para el lado del maligno, ¿sí? Que Dios los bendiga, los acompañe cada día. Gracias por mirar los videos, gracias por sus suscripciones y también gracias por todos los comentarios tan hermosos que a mí me dejan. Me hacen crecer, me ayudan cada día a ser mejor. Todas sus opiniones son válidas y con mucho cariño y respeto yo leo todos los comentarios. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre. Y yo los veo el día de mañana, si Dios me lo permite, con un nuevo tema. Chao.